¿Todavía tienes nieve fuera, pero el cuerpo ya te pide ir al huerto? ¿Crees que la temporada de siembra está aún a años luz? Pues déjame decirte algo. Quizás ya estás llegando tarde. Bienvenidos, queridos jardineros y entusiastas del cultivo. Hoy vamos a desmentir, de una vez por todas, el mito de que febrero es el mes del descanso invernal. En realidad, es el momento del arranque estratégico. Repasaremos una lista completa y probada, de más de 20 cultivos, que no solo puedes, sino que debes empezar a sembrar en almácigos justo ahora, en febrero. Quédate hasta el final, y descubrirás no solo qué sembrar, sino también pequeños secretos para cada variedad que te garantizarán la cosecha más temprana y abundante, mientras tus vecinos apenas están sacando sus bandejas de siembra. ¿Listo para tomar una ventaja de meses? Pues, empecemos. Ahora, ¿por qué febrero es tan crucial? Todo se reduce a la biología vegetal. Hay un gran grupo de plantas que tienen un ciclo vegetativo extremadamente largo. Esto significa que, desde que siembras la semilla hasta que obtienes la primera flor o fruto, pueden pasar desde 120 hasta 200 días, o incluso más, si la sembramos directamente en la tierra en abril o mayo. Simplemente no tendrán tiempo de florecer y dar cosecha antes de que termine nuestro corto verano, o lo harán justo en otoño, cuando ya el clima está frío y húmedo. Sembrar en febrero nos permite engañar a la naturaleza y regalarle a estas variedades de crecimiento lento el tiempo extra que necesitan. Además, las plántulas tempranas, al momento de ser trasplantadas, son plantas fuertes y vigorosas que resisten mucho mejor las enfermedades, las plagas y los cambios bruscos del tiempo. Pero hay un matiz crucial. El sol de febrero es muy escaso. Por eso, nuestra aliada principal es la lámpara de cultivo. Sin luz suplementaria, al menos de 12 a 14 horas diarias, nuestros semilleros crecerán delgados, débiles y etiolados. Así que, antes de sacar las semillas, asegúrate de tener bien organizado el espacio con la iluminación artificial. Es la clave del éxito para toda nuestra misión de febrero. Y abriendo nuestro maratón, por supuesto, está la reina indiscutible de las macetas y jardineras de verano, la petunia. Y junto a ella, sus parientes más cercanos, la calibrachoa, la surfinia y todos los híbridos de tipo colgante. ¿Por qué sembrar tan pronto? La razón es sencilla. Desde una diminuta semilla hasta una exuberante bola de flores, pasan entre 3 y 4 meses. Si la siembra en febrero, tendrá una floración espectacular a principios de junio, y no tendrá que esperar hasta pleno verano. Imagínese, a principios de junio, su balcón o jardín no tendrá solo un par de flores tímidas, sino una auténtica cascada de colores vibrantes. Las semillas de petunia son muy pequeñas, y a menudo se venden peletizadas o en grajeas. Una cubierta especial para facilitar la siembra. Debemos sembrarlas de manera superficial, sobre sustrato húmedo y suelto. Bajo ningún concepto las cubra con tierra, ya que necesitan luz para germinar. Un truco muy útil es sembrar sobre una capa de nieve colocada encima del sustrato. El agua del deshielo arrastrará suavemente las semillas a la profundidad adecuada. Tras la siembra, cubrimos el contenedor con film o cristal y lo colocamos en un lugar cálido y luminoso. Los brotes aparecen a los 7 o 14 días. A partir de ese momento, la iluminación suplementaria es obligatoria. Y no olvide ventilar el semillero para evitar el peligroso pie negro. El secreto principal para conseguir una petunia exuberante es el pellizco o pinzado. Cuando la plántula tenga 5 o 6 hojas verdaderas, pellizque cuidadosamente la punta. Esto estimulará el crecimiento de los brotes laterales. Y en lugar de un único tallo largo, obtendrá un arbusto denso y muy ramificado. El siguiente punto de nuestro programa es la eustoma, o Lisianthus. Muchos jardineros le temen, considerándola caprichosa y difícil de cultivar.
Existe el mito de que es una flor solo para profesionales. Pero en realidad, el secreto del éxito con la eustoma no reside en una agrotécnica súper complicada, sino en tener paciencia de ángel y empezar a cultivarla muy pronto. Desde la siembra hasta la floración, esta belleza tarda nada menos que 6 e incluso 8 meses. Si la siembras en abril, en el mejor de los casos, verás los botones florales justo antes de las heladas. Sin embargo, sembrarla en febrero, e idealmente incluso en enero, te regalará flores exquisitas, parecidas a las rosas, a mitad del verano. Las semillas de eustoma, al igual que las de la petunia, son microscópicas. Por eso las sembraremos de la misma manera, superficialmente sobre sustrato húmedo, cubiertas con plástico y expuestas a la luz. Pero prepárate para esperar. La eustoma germina muy lentamente, a veces tarda hasta 3 semanas, y después de germinar, parece que se congela o se estanca durante varias semanas. Esto es completamente normal. Durante este tiempo, está desarrollando activamente su sistema radicular. Tu tarea será asegurarle condiciones estables. Luz brillante y difusa durante al menos 14 horas, una temperatura moderada de unos 20 a 22 grados, y un riego cuidadoso, evitando el exceso de humedad. A la hora de trasplantarla, debes hacerlo con mucho cuidado, tratando de no dañar sus tiernas raíces. ¿Sí? Requiere atención. Pero cuando veas esas flores impresionantes en tu jardín, comprenderás que todos tus esfuerzos valieron la pena. Ahora, hablemos de cómo crear esas nubes aéreas y delicadas en sus macizos de flores. Nos referimos, por supuesto, a la lobelia. Esta flor tan delicada, con sus minúsculas florcitas azules, blancas o rosadas, es la compañera perfecta para las petunias y otras plantas de temporada llamativas. Rellena maravillosamente el espacio en macetas y borduras, aportando ese efecto de ligereza que tanto buscamos. Pero, como muchas bellezas, la lobelia se toma su tiempo. Para conseguir esas almohadas densas y floridas a principios del verano, es crucial sembrar la lobelia precisamente en febrero, ya que su periodo de desarrollo, desde la germinación hasta la floración, es de 3 a 4 meses. Las semillas de lobelia son aún más pequeñas que las de la petunia. De hecho, parecen polvo. Sembrarlas una por una es una tarea solo apta para los jardineros más pacientes. Lo más fácil es mezclar las semillas con una pequeña cantidad de arena seca y esparcirlas uniformemente sobre la superficie del sustrato húmedo. O bien, puede usar un palillo de dientes. Humedezca la punta, pásela por las semillas y transfiéralas al sustrato en pequeños grupos de 5 a 7. De esta manera, obtendrá inmediatamente los manojos listos para el trasplante. Tampoco es necesario cubrir las semillas con tierra. Cubra el recipiente con una película plástica o film. Colóquelo a la luz y espere la germinación, que suele aparecer entre 10 y 15 días. El cuidado de las plántulas es sencillo. Mucha luz y riego moderado. Cuando los brotes crezcan un poco, puede podarlos con cuidado usando unas tijeras para que se ramifiquen mejor. Recuerde que el trasplante de la lobelia siempre se realiza en manojos, sin separar las plantas individuales. Continuamos nuestro recorrido floral, y en esta ocasión le toca el turno a la verbena. Esta flor es muy valorada por sus vibrantes inflorescencias en forma de umbela y su increíble resistencia a la sequía, lo que la convierte en una planta indispensable para cualquier macizo soleado. Sin embargo, la verbena tiene una particularidad. Sus semillas son bastante difíciles de germinar. Están cubiertas por una capa dura y densa, y para activarlas o despertarlas, se requiere tiempo y ciertas condiciones. Por ello, febrero es el momento ideal y óptimo para iniciar su siembra. Todo el proceso, desde la semilla hasta la floración, toma entre 3 y 4 meses y medio. Para acelerar la brotación, muchos jardineros recurren a la estratificación, un truco muy efectivo. Para llevarla a cabo, el contenedor con las semillas sembradas se coloca en la nevera,
preferiblemente en el compartimento de verduras, por unos días o incluso un par de semanas. Esta terapia de choque imita las condiciones naturales de un invierno frío y ayuda a las semillas a romper su dormancia y empezar a germinar. La siembra se realiza a una profundidad de unos 5 milímetros, cubriendo solo ligeramente con sustrato. Después de la estratificación en frío, el contenedor debe trasladarse a un lugar cálido. Es importante saber que las plántulas de verbena aparecen de manera desigual, y el proceso de germinación a veces se alarga hasta 3 o 4 semanas. Así que no te desesperes ni te desanimes si los primeros brotes tardan en aparecer. La plántula de verbena necesita mucha luz y prefiere temperaturas más bien frescas, siendo la ideal entre 16 y 18 grados Celsius. Es una planta robusta que no teme a las corrientes de aire y tolera bien el trasplante. Y al igual que hacemos con la petunia, para conseguir arbustos más frondosos y densos, es necesario pinzar o pellizcar las puntas de las plantas jóvenes, justo por encima del quinto o sexto par de hojas. ¿Qué te parecería cultivar en tu jardín flores que evoquen ese aroma de la infancia? El clavel Chabot es justo lo que necesitas. Sus flores grandes, dobles e increíblemente fragantes nos recuerdan a los jardines de nuestras abuelas. Aunque esta variedad de clavel es perenne, en muchos climas se cultiva generalmente como anual. La razón principal por la que debemos sembrarla tan pronto es su larguísimo periodo de desarrollo. Desde la siembra hasta la primera flor pueden pasar 5 o 6 meses. Si la siembras en febrero, podrás disfrutar de su aroma especiado desde julio y hasta las primeras heladas. Las semillas del clavel Chabot no son excesivamente pequeñas, lo que facilita mucho la siembra. Colócalas sobre la superficie del sustrato separadas unos 2 centímetros y cúbrelas con una capa fina, de unos 3 milímetros de grosor, de arena esterilizada o vermiculita. Luego, rocía suavemente con un pulverizador y cubre el recipiente con film transparente. El clavel germina a una temperatura de unos 18 grados, y las plántulas aparecen relativamente rápido, en un plazo de 7 a 10 días. Inmediatamente después de que asomen los brotes, retira el film y traslada el recipiente a un lugar muy luminoso, pero fresco. La temperatura ideal para los plantones de clavel es de solo 12 a 15 grados. En estas condiciones, crecen fuertes y compactos. Si tienen demasiado calor y falta de luz, se espigarán en exceso. Al igual que muchos otros cultivos, el clavel Chabot necesita un pinzado o despunte para favorecer una mejor ramificación. Este proceso se realiza cuando las plántulas han desarrollado 5 pares de hojas verdaderas. Hoy vamos a hablar de una planta maravillosa, capaz de embellecer tanto los macizos soleados como esos rincones de sombra en el jardín. Me refiero a la begonia, específicamente a la semperflorens y a la tuberosa. La semperflorens, o de floración constante, forma arbustos compactos y repletos de flores pequeñas, mientras que la tuberosa es famosa por sus flores lujosas que recuerdan a las rosas o las camelias. Ambas variedades tienen un desarrollo muy lento. Si queremos tener plantas ya floreciendo para cuando llegue el momento de trasplantarlas al exterior, allá por junio, debemos sembrarlas a más tardar en febrero. De la siembra a la floración pueden pasar entre 5 y 6 meses y medio. Imagínense el esfuerzo. Piensen en ese diminuto brote que tiene que transformarse en una planta fuerte, y en el caso de las tuberosas, generar un buen tubérculo. Las semillas de begonia, como las de muchas otras plantas anuales de verano, son diminutas, casi polvo. Por lo tanto, la técnica de siembra es muy similar a la que usamos con las petunias. Debemos utilizar un sustrato suelto y estéril. Sembraremos de forma superficial, sin cubrir la semilla, y es fundamental asegurar luz para que germinen. El semillero lo cubriremos con una tapa, vidrio o plástico, y lo mantendremos en un lugar cálido. La aparición de los brotes puede ser lenta e irregular, pudiendo tardar entre 3 y 4 semanas.
Lo más delicado es el primer mes de vida de las plántulas. Son tan increíblemente pequeñas que son susceptibles tanto a la sequedad como al exceso de humedad. La mejor forma de regarlas es desde abajo, por inmersión o de forma muy cuidadosa utilizando una pipeta. A medida que crecen, las plántulas se vuelven mucho más resistentes. El repicado o trasplante inicial se realiza cuando la planta ya tiene 2 o 3 hojas verdaderas, siempre con mucho cuidado de no enterrar demasiado el tallo. Pasamos ahora a otro favorito indiscutible de las terrazas y el interior, el pelargonio, que la mayoría de nosotros conocemos simplemente como geranio. Hablamos en concreto de cultivarlo a partir de semillas, y no de la clásica multiplicación por esquejes de plantas ya establecidas. ¿Por qué optar por las semillas? Primero, permite obtener una gran cantidad de plantas uniformes de golpe, ideales para borduras o macetas grandes. Segundo, a partir de semillas se pueden conseguir variedades muy raras e interesantes que son imposibles de encontrar en los viveros como planta lista para llevar. Pero hay un detalle importante. El pelargonio cultivado desde semilla tarda en florecer unos 5 o 6 meses después de la siembra. Por eso, febrero es el límite absoluto para sembrar. Lo ideal es hacerlo incluso en enero. Las semillas de pelargonio son relativamente grandes, pero están cubiertas por una cáscara muy dura. Para ayudarles a germinar, se recomienda la escarificación. Frotar suavemente cada semilla con papel de lija fino para romper ligeramente la integridad de la cubierta. Tras este proceso, los brotes aparecen mucho más rápido y de forma más uniforme. Sembramos las semillas en un sustrato suelto y ligero, a una profundidad de aproximadamente 1 centímetro. Cubrimos el contenedor con film transparente y lo colocamos en un lugar cálido. Los primeros brotes aparecerán en 1 o 2 semanas. La plántula de pelargonio necesita muchísima luz, por lo que la iluminación suplementaria será imprescindible. No tolera el exceso de riego. La capa superior del sustrato debe secarse ligeramente entre riegos. Para que la planta desarrolle un arbusto bonito y frondoso, es crucial pinzar los brotes por encima de la 5ª o 6ª hoja. Esto estimula la ramificación y sienta las bases para una futura floración espectacular. ¿Te gustaría darle a tu jardín ese toque provenzal y llenarlo de un aroma embriagador? Entonces, tienes que plantar lavanda sí o sí. Este arbusto perenne, con su follaje plateado y sus vibrantes flores lilas, se convertirá en la joya de tu espacio verde. Cultivar lavanda a partir de semillas no es un proceso rápido, pero es fascinante. Y es crucial empezarlo en invierno, porque las semillas de lavanda necesitan un largo periodo de estratificación fría para despertar. Esto es un requisito fundamental. Sin la exposición al frío, es probable que simplemente no germinen. Este proceso de estratificación toma entre 30 y 60 días. La forma más sencilla de hacerlo es la siguiente. A principios de febrero, mezcla las semillas con arena o vermiculita húmeda. Pon la mezcla en una bolsa hermética, tipo zip, y guárdala en el refrigerador, justo en el cajón de las verduras. Recuerda revisar la humedad y ventilar el paquete ocasionalmente. Aproximadamente 1.5 o 2 meses después, es decir, a finales de marzo o principios de abril, ya puedes sacar las semillas y sembrarlas en un recipiente con sustrato ligero y bien drenado. La siembra de lavanda es superficial. Solo hay que cubrirlas ligeramente con arena. Germinan mucho mejor con luz. Las plántulas empezarán a aparecer en 2 o 3 semanas. La lavanda se desarrolla muy lentamente, especialmente durante los primeros meses. No tolera el exceso de humedad ni la falta de circulación de aire. Necesita mucha luz y un riego moderado. Sin embargo, para el otoño tendrás pequeños arbustos ya fortalecidos, listos para trasplantar a su ubicación definitiva. La floración completa, eso sí, comenzará entre el 2º y 3er año. Y ahora, dejando atrás las flores, pasemos a los frutos.
¿Quién no sueña con tener su propio huerto de fresas aromáticas y deliciosas? Cultivarlas a partir de semillas es una excelente manera de obtener una gran cantidad de material de siembra de variedades nuevas e interesantes, sobre todo las remontantes, que dan fruto todo el verano hasta las primeras heladas. Hablamos de variedades como Alibaba o Baron Solemacher, pero como ya habrán intuido, este no es un proceso rápido. Desde la siembra hasta la cosecha de las primeras fresas, pasarán entre 5 y 6 meses. Por eso, febrero es el momento ideal para empezar. Las semillas de fresa son muy pequeñas, por lo que la técnica de siembra es similar a la de la petunia. Sembraremos superficialmente sobre tierra suelta y húmeda. Es muy útil hacerlo sobre una capa de nieve. Es importante recordar que las semillas necesitan luz para germinar, así que no las cubrimos. Tapamos el recipiente con film transparente y lo colocamos en un lugar cálido y luminoso. Los brotes aparecen a las 2, 3 e incluso 4 semanas. Este es uno de los momentos más delicados. Las diminutas plántulas son muy vulnerables. Hay que protegerlas de las corrientes de aire, del sol directo y, lo que es crucial, del exceso o de la falta de riego. Lo mejor es regarlas gota a gota, con una jeringuilla o pipeta, directamente en la base. El repique o trasplante se realiza cuando tienen 2 o 3 hojas verdaderas. La plántula de fresa crece despacio, pero para cuando las trasplante a la tierra a finales de mayo, ya tendrá arbustos robustos que le darán una primera cosecha, aunque sea pequeña, en esa misma temporada. Comenzamos nuestro bloque de siembra con los que consideramos los más lentos del huerto: los pimientos y los chiles. Son uno de los cultivos que más aman el calor y que crecen más lentamente. El periodo que transcurre desde la germinación hasta que empiezan a dar fruto puede alcanzar o superar los 150 días, especialmente en las variedades tardías. Con una simple cuenta, vemos que para garantizar una buena cosecha en climas templados o continentales, debemos sembrarlos ya en febrero. Si siembras los pimientos en marzo, claro que obtendrás una cosecha, pero será mucho más tardía y de menor volumen. Esto es crucial, sobre todo, para las variedades dulces de fruto grande y paredes gruesas. Para que puedan alcanzar su tamaño óptimo y madurar en la planta, necesitan un ciclo vegetativo lo más largo posible. Antes de la siembra, se recomienda remojar las semillas de pimiento. Primero, durante unos 20 o 30 minutos, en una solución de permanganato de potasio para desinfectarlas, y después, sumergirlas en un estimulador de crecimiento. Se siembran en un sustrato nutritivo, a una profundidad aproximada de 1 a 1,5 centímetros. Para que los pimientos germinen, necesitan calor. La temperatura ideal es de 25 a 28 grados centígrados. En estas condiciones, las plántulas suelen emerger a los 7 o 10 días. Si la temperatura es inferior, la germinación podría tardar mucho más. Una vez que han brotado, es aconsejable bajar ligeramente la temperatura a 18 o 20 grados, para evitar que la plántula se espigue. Y, por supuesto, debemos asegurar la máxima iluminación posible utilizando lámparas de cultivo o fitolámparas. Después del pimiento, le sigue su pariente más cercano dentro de la familia de las solanáceas, la berenjena. Si bien sus requisitos son similares a los del pimiento, la verdad es que es incluso más amante del calor y más caprichosa. Su periodo de crecimiento o vegetación también es muy extenso, abarcando entre 100 y 140 días. Por ello, sembrar en febrero no es solo una recomendación, sino una regla estricta en la mayoría de las regiones. Si su objetivo es cosechar una buena cantidad, no solo 2 o 3 frutos por planta al final de la temporada, debe empezar sin falta en este momento. Las semillas de berenjena, al igual que las de pimiento, tardan bastante en germinar y requieren una temperatura alta, nunca por debajo de los 25 grados. Por eso es recomendable tratarlas y ponerlas a remojar antes de la siembra. La profundidad ideal de siembra es de aproximadamente 1 centímetro.
Una particularidad fundamental de los plantones de berenjena es que detestan las perturbaciones en sus raíces. Toleran muy mal la repicada o el aclareo, y pueden detener su desarrollo durante un largo periodo si se ven forzadas. Por esta razón, muchos hortelanos experimentados optan por sembrar directamente en macetas o vasos individuales, o en macetas de turba. Así, pueden trasplantarlas posteriormente mediante el método de trasplante a mata alzada, sin dañar ni deshacer el cepellón. La plántula de berenjena requiere un fotoperiodo largo, de al menos 12 horas de luz, y calor estable. Tenga cuidado, pues temen tanto a las corrientes de aire como a los cambios bruscos de temperatura. Si les proporciona todos estos cuidados, cuando llegue el momento del trasplante definitivo, obtendrá plantas fuertes, robustas y compactas, con un sistema radicular perfectamente desarrollado. Pasemos ahora a hablar de una hortaliza que, inmerecidamente, muchos dejan de lado. Y es un error. Me refiero al apio, tanto el de raíz, apio nabo, como el de tallo, o penca. Es una auténtica mina de vitaminas, pero tiene una particularidad clave: un ciclo de crecimiento increíblemente largo. Esto es especialmente cierto para el apio de raíz. Para asegurarnos de que en otoño tengamos un tubérculo grande y desarrollado, y no solo un intento fallido, desde la siembra deben pasar entre 160 y 200 días. Deténganse a pensar en esas cifras. Es obvio que debemos sembrarlo lo antes posible, y febrero es, sin duda, el momento ideal. Las semillas de apio son diminutas y difíciles de germinar debido a su alto contenido de aceites esenciales. Para acelerar el proceso, podemos remojarlas en agua caliente, a unos 50 grados, durante media hora, y luego ponerlas a germinar en un paño húmedo. El apio se siembra superficialmente, ya que necesita luz para germinar. Cubrimos el recipiente con plástico o film y lo colocamos en un lugar cálido. Los brotes aparecen lentamente, tardando entre 2 y 3 semanas. Inicialmente, las plántulas crecen con mucha lentitud. Necesitan muy buena luz y un riego moderado. Un punto crucial para el apio de raíz. Al repicar las plántulas, bajo ninguna circunstancia debemos enterrar el punto de crecimiento. De lo contrario, el tubérculo no se formará. Además, la raíz central se puede despuntar ligeramente para estimular el crecimiento de raíces secundarias o absorbentes. Con el apio de tallo, todo es un poco más sencillo, aunque la siembra temprana tampoco le vendrá mal. Siguiendo con la lista de los cultivos de larga duración de la huerta, es imprescindible mencionar el puerro. Esta sofisticada hortaliza, con su sabor suave y ligeramente dulce, gana popularidad día a día. A diferencia de su pariente, la cebolla de bulbo, del puerro, consumimos el tallo falso engrosado, también conocido como fuste o la parte blanca. Para que este fuste crezca largo, grueso y perfectamente blanqueado, la planta requiere mucho tiempo, entre 180 y 200 días. Por esta razón, se cultiva exclusivamente mediante plántulas o semilleros, y la siembra debe realizarse a mediados o finales de febrero. Para acelerar la germinación, es recomendable remojar las semillas de puerro en agua tibia durante 24 horas antes de la siembra. Se siembran en bandejas o contenedores con sustrato nutritivo, a una profundidad de aproximadamente 1 centímetro. Debemos dejar unos 5 centímetros de distancia entre hileras. Tras la siembra, se cubre el recipiente con una lámina de plástico y se coloca en un lugar cálido. Los brotes tardan en aparecer entre 10 y 15 días. Una vez que germinen, retiramos el plástico y trasladamos las plántulas a un lugar luminoso, pero fresco, manteniendo una temperatura de 16 a 18 grados. Si se mantiene en calor, la plántula de puerro será débil y delgada. A medida que crecen, cuando los tallos alcancen unos 10 o 12 centímetros de largo, se recomienda recortarlos, dejando aproximadamente 6 o 7 centímetros. Este procedimiento hace que las plántulas se vuelvan más robustas
estimulando el engrosamiento del tallo y favoreciendo el desarrollo de un sistema radicular fuerte. Durante la temporada, se pueden realizar 2 o 3 recortes de este tipo. ¿Creían que habíamos terminado de hablar de cebollas? Pues se equivocan. A muchos les sorprenderá, pero en febrero también sembramos la cebolla común, la de bulbo, para obtener plántulas. Se preguntarán, ¿por qué, si en primavera podemos plantarla usando bulbillos listos para plantar? Es cierto, pero si su objetivo es cosechar bulbos gigantes de hasta 1 kilo en una sola temporada, como los del famoso Cultivar Exhibition, o si quieren cultivar la cebolla directamente desde la semilla, la llamada semilla negra, hasta obtener un bulbo comercial en 1 año, sin pasar por el bulbillo. El método de siembra en semillero es justo lo que están buscando. Estas variedades tienen un ciclo de crecimiento muy largo. Si las sembramos directamente en la tierra en primavera, simplemente no les da tiempo a alcanzar el tamaño deseado. La siembra se realiza a finales de febrero o principios de marzo. La tecnología es muy similar a la que usamos para cultivar plántulas de puerro. Se remojan las semillas y se siembran en contenedores a 1 centímetro de profundidad. Una vez que aparecen los brotes, las plántulas se mantienen en un lugar fresco y luminoso. También es recomendable recortar las hojas o realizar el tijereteo para que la plántula se mantenga erguida y el sistema radicular se desarrolle con más fuerza. Para el momento de la plantación en el suelo en mayo, tendrán una plántula robusta del grosor de un lápiz. Este método no solo les permite obtener cebollas muy grandes, sino también ahorrar en la compra de costosos bulbillos, y a la vez, se protegen de enfermedades que suelen transmitirse a través de ese material de siembra. Pruébenlo, el resultado les impresionará. Volvamos a hablar de flores, pero centrémonos esta vez en una de las primeras que nos regala su alegría. La viola, más conocida como pensamiento. Estamos acostumbrados a verla como una planta bienal. El primer año desarrolla el follaje y florece al segundo. Sin embargo, existe una forma de conseguir que florezca el mismo año de la siembra, y muy temprano, justo después del deshielo. Para lograrlo, debemos sembrarla en almácigos en el mes de febrero. De esta forma, se desarrollará como una planta anual, y cuando llegue el momento de trasplantarla en mayo, ya tendrá sus primeros capullos o incluso las primeras flores abiertas. Imagina qué maravilla es adornar los parterres con pensamientos de colores vivos mientras el resto de las plantas aún están despertando. Las semillas de viola no son excesivamente pequeñas. Se siembran en surcos de unos 5 milímetros de profundidad y se cubren ligeramente con sustrato. Para germinar, no necesitan luz. El contenedor debe cubrirse con un plástico oscuro y ubicarse en un lugar fresco, con una temperatura de unos 15 a 17 grados. Los brotes aparecerán en 1 o 2 semanas. Una vez germinadas, se retira el plástico y se colocan las plántulas a pleno sol. La viola es resistente al frío y a sus plántulas no les gusta nada el calor. Las condiciones ideales son frescor y luz intensa. En estas circunstancias, crecerán de forma compacta y robusta. El repicado se realiza cuando las plántulas tienen 2 hojas verdaderas. Una vez aclimatados, los plantones de viola pueden trasplantarse al exterior muy pronto, ya que toleran pequeñas heladas. ¿Y qué me dicen de las hierbas frescas y aromáticas? Muchas aromáticas también exigen empezar pronto, sobre todo si buscamos una cosecha temprana o si queremos obtener plantas robustas y bien desarrolladas para trasplantar al invernadero o al aire libre. El principal candidato para la siembra de febrero es, sin duda, la albahaca. Es una planta muy termófila, amante del calor, y en exterior no empieza a crecer vigorosamente hasta que el clima se establece de forma constante. Si la sembramos como semillero en febrero, podremos disfrutar de la primera cosecha ya en abril o mayo, directamente desde el alféizar. Además, cuando llegue el momento de trasplantar al suelo, tendremos ejemplares bien desarrollados y frondosos que crecerán rápidamente y nos proporcionarán una abundante cantidad de hojas frescas. Antes de la siembra,
Las semillas de albahaca se pueden remojar durante un par de horas. Se siembran en un sustrato ligero a una profundidad máxima de 1 centímetro. El recipiente debe taparse con film o plástico y ubicarse en un lugar muy cálido, idealmente entre 25 y 27 grados. Las plántulas germinarán con rapidez, en tan solo 5 a 7 días. Los plantones de albahaca requieren calor, mucha luz y un riego moderado. Son extremadamente sensibles a las corrientes de aire y, por supuesto, al frío. Una vez que los brotes desarrollen 2 o 3 pares de hojas verdaderas, se pueden repicar a macetas o recipientes individuales. Para conseguir que los arbustos sean más frondosos y densos, es importante pinzar la yema apical, es decir, la punta del tallo principal. Esto estimula el desarrollo de los brotes laterales, lo que incrementa significativamente el rendimiento de la planta. De esta manera, tendrás garantizada esta aromática especia durante todo el verano. Otro representante de las hierbas aromáticas que requiere un enfoque especial es el romero. Este arbusto mediterráneo de hoja perenne se puede cultivar con éxito incluso en nuestro clima, aunque lo más habitual es hacerlo en macetas o contenedores, y luego meterlo dentro de casa durante el invierno. Cultivar romero a partir de semillas no es tarea fácil, ya que su tasa de germinación suele ser baja, y el proceso de brote puede prolongarse durante 1 mes o incluso más. Por eso, es fundamental empezar lo antes posible, y febrero es el momento ideal. Las semillas de romero son especialmente resistentes a la germinación. Para aumentar las probabilidades de éxito, se recomienda remojarlas previamente durante varias horas, en un estimulador de crecimiento. Se siembran de forma superficial sobre un sustrato ligero y arenoso, cubriéndolas solo levemente con una capa fina de arena. El contenedor se cubre con plástico o film y se coloca en un lugar cálido y luminoso. A partir de ahí, solo queda armarse de paciencia. Los brotes pueden tardar en aparecer 4, 6 e incluso hasta 8 semanas. Durante todo este tiempo, es crucial mantener una humedad moderada y ventilar el pequeño invernadero. Las plántulas de romero, al principio, crecen muy despacio. Necesitan mucha luz, riego moderado, pues no toleran el encharcamiento, y una buena circulación de aire. Pero la recompensa vale la pena. Una vez que consiga cultivar su propio arbusto de romero desde la semilla, podrá disfrutar durante muchos años de su inconfundible aroma a pino. Febrero también es el momento perfecto para empezar a sembrar muchas flores perennes, sobre todo aquellas que necesitan un proceso de estratificación. Hablamos de verdaderas estrellas del jardín, como el delfinio o delphinium, la aguileña o aquilegia, la prímula, la genciana y algunas variedades de campanillas. El proceso de estratificación, es decir, mantener las semillas en condiciones frías y húmedas, simula el invierno natural. Esto hace que las semillas entiendan que ya ha pasado el frío, que la primavera ha llegado y que es hora de germinar. Sin este paso, es muy probable que muchas de ellas ni siquiera broten. La técnica es similar a la que usamos para la lavanda. Simplemente siembra las semillas en un recipiente con sustrato húmedo, cúbrelo y guárdalo en el refrigerador o bajo la nieve en el jardín. El tiempo varía entre 1 y 3 meses, dependiendo de la especie. Por eso, si empiezas en febrero, podrás pasar los contenedores a un lugar cálido para la germinación justo a tiempo, hacia el mes de abril. Por ejemplo, el delfinio necesita solo unas 2 semanas de estratificación, mientras que la aguileña requiere al menos 1 mes. Cultivar plantas perennes a partir de semillas es una actividad increíblemente rentable. Con un solo paquete puedes conseguir docenas de plantas que embellecerán tu jardín año tras año. Si lo comparas con comprar una sola planta adulta en un vivero, que puede resultar bastante caro, esta es una verdadera inversión en el futuro de tu jardín. Y no podemos olvidarnos del rey indiscutible de la jardinería vertical, la clemátide. Es cierto que muchas variedades se propagan por esquejes o a codos,
pero las especies botánicas de clemátide, así como algunas variedades de flores pequeñas, como la tangutica o la recta, se pueden cultivar con éxito a partir de semillas. Es un proceso lento, sí, pero fascinante. Las semillas de las diferentes especies de clemátide varían mucho en tamaño y en tiempo de germinación. Las semillas más pequeñas pueden brotar en mes y medio o 2 meses, mientras que las grandes pueden tardar hasta 6 meses o incluso más. Además, muchas de ellas requieren obligatoriamente una estratificación en frío. Por eso, febrero es el momento ideal para ponerse manos a la obra. Las semillas grandes de clemátide deben estratificarse en arena húmeda y colocarse en el refrigerador durante 2 o 3 meses. Las semillas pequeñas se pueden sembrar directamente en el sustrato y realizar la estratificación ya dentro del recipiente. Tras el periodo de frío, los contenedores se trasladan a un lugar cálido. Los brotes no suelen aparecer de forma uniforme. Las plántulas de clemátide se desarrollan con lentitud. Es necesario trasplantarlas o repicarlas cuando hayan desarrollado el primer par de hojas verdaderas. Durante el primer año, las plántulas formarán una pequeña mata o arbusto. Para el invierno, lo mejor es enterrar la maceta en el jardín o guardarlas en un sótano o bodega fresco. El trasplante a su ubicación definitiva se realiza al segundo año. Este método te garantiza obtener muchas plantas resistentes y perfectamente adaptadas a tus condiciones climáticas locales. Y para terminar con nuestra serie, contamos con un invitado exótico, pero cada vez más popular en nuestros jardines: la alcachofa. Este pariente del cardo es muy valorado por sus grandes cabezas florales o capullos sin abrir, que constituyen un manjar exquisito. En las regiones del sur, la alcachofa puede crecer como planta perenne, pero en las zonas templadas se suele cultivar como una planta anual a partir de plántulas. Para garantizar una cosecha el primer año, necesita un inicio muy temprano y un largo periodo de crecimiento vegetativo, de unos 180 días. Por ello, la siembra debe realizarse a más tardar a mediados de febrero. Las semillas de la alcachofa son grandes. Antes de la siembra, es aconsejable ponerlas en remojo en agua tibia durante 24 horas. Se siembran en macetas individuales, ya que la alcachofa no tolera bien los trasplantes a una profundidad de 1,5 cm a 2. Para la germinación se requiere una temperatura de unos 20 a 25 grados. Los brotes aparecerán en 1 o 2 semanas. Una vez que han germinado, las plántulas de alcachofa necesitan buena luz y una temperatura moderada, entre 16 y 18 grados. Una práctica agronómica importante para el cultivo anual de la alcachofa es la vernalización de las plántulas. Cuando los plantones ya tienen 2 o 3 hojas verdaderas, se comienzan a aclimatar, bajando gradualmente la temperatura hasta que se acerque a 0 grados. Mantener las plántulas en estas condiciones durante 2 semanas estimula la formación de yemas florales. Sin este procedimiento, es probable que la planta no florezca el primer año, desarrollando solo una roseta de hojas. Y bien, así concluye nuestro listado. Como ven, para un jardinero apasionado, febrero no es ni de lejos un mes para aburrirse, sino un periodo lleno de tareas cruciales y muy importantes. Es el momento ideal para sentar las bases de nuestra futura cosecha y de una floración espectacular. Piensen en esto. Mientras algunos estarán, allá por marzo o abril, remojando semillas a toda prisa, ustedes ya tendrán en sus alféizares robustos plantones de pimientos listos para el repique, delicados brotes de la exquisita eustoma y tapices enteros de futuras petunias. Cada pequeño brote que cultiven ahora es su ventaja inicial en esta eterna carrera contra nuestro verano corto e impredecible. Le están regalando a sus plantas lo más valioso: tiempo. Tiempo para fortalecerse, para desarrollar un sistema radicular potente y para llegar a la temporada totalmente preparadas. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero sinceramente que les haya sido útil y que los haya inspirado para emprender nuevas hazañas en el jardín. Si es así,
No olviden dejarnos un buen me gusta y suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos episodios sobre la preparación para la temporada de siembra. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de inmediato. Y ahora, la pregunta es para ustedes, queridos espectadores. Cuéntenme, ¿qué han sembrado ya durante este febrero? O quizás tienen algún favorito secreto para la siembra temprana que yo no mencioné. Compartan su experiencia en los comentarios. Ayudémonos a crear la guía más completa y útil entre todos.